No es extraño que cuando se habla de la lucha maderista en 1910 y 1911, la atención siempre se dirige hacia el norte, a los combates librados por Pascual Orozco y Pancho Villa, mientras que suele creerse que la lucha de los zapatistas no tuvo gran importancia, sobre todo por su tardía incorporación al movimiento, durante el mes de marzo de 1911, faltando solo 2 meses para que Porfirio Díaz abandonara la presidencia. Sin embargo, la lucha de los zapatistas vaya que tuvo peso, sobre todo por la cercanía con la capital del país, y desde luego que el Ejército Libertador del Sur fue fundamental para que el porfiriato llegara a su fin. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta Zapata y la toma de Jojutla. Guste o no, los zapatistas sí habían mantenido una considerable distancia con el maderismo. Muchos de los campesinos de Morelos decían que Francisco I. Madero solo era un catrín al que únicamente le interesaba el poder. Sus intenciones eran políticas y poco o nada le interesaba el aspecto social, mucho menos el agrario. Las cosas cambiaron cuando llegaron noticias sobre el Plan de San Luis, debido a que entre sus postulados se mencionaban los abusos de los hacendados y se acordaba que las propiedades serían devueltas a sus dueños legítimos. Y si a todo esto agregamos las afrentas del gobierno, las clases privilegiadas y los militares en contra de los campesinos, la lucha sin duda que era inevitable. Fue que el sábado de gloria de 1911 las campanas de Jojutla sonaban y generaban un enorme eco. La gente se asomaba a las ventanas y veía pasar a los campesinos con traje de manta y cartucheras cruzadas, mientras portaban un fusil y lanzaban gritos. Si la anterior escena ya era impresionante, no era nada en comparación con la llegada de un hombre que montaba a caballo. Se trataba de un magnífico jinete, llevaba botonadura de plata y sombrero de grandes dimensiones. Sujeta al cinto, aquel individuo portaba un arma y sujetaba una carabina en la mano, machete suriano al costado de la silla y un porte que intimidaba a cualquiera. Se mostraba animado, sosteniendo un puro y acompañado por una pequeña escolta. Mucha gente salió de su vivienda y se acercó a él, y en cuanto lo identificaron, empezaron a gritar su nombre. Desde luego que se trataba de Emiliano, y los pobladores clamaban «¡Vivas a Zapata y a Morelos!». Bajó del caballo y se dirigió a la plaza, donde una mujer le entregó un manojo de flores, diciendo que era un obsequio de parte de las mujeres morelenses, un obsequio para el jefe del Ejército Libertador del Sur, lo que ocasionó más vítores en honor de Emiliano, mientras él agradecía el gesto. La actitud festiva no era para menos, sobre todo porque horas antes los zapatistas finalmente habían atacado la zona, encarando a los hombres del cuartel, los cuales no tuvieron más opción que escapar, al ver que la unión de los pobladores sin duda que era muy superior a su autoridad. Lo peor es que los soldados federales se encontraban mal de salud, debido a que Jojutla se encontraba cerca de los pantanos y esas aguas eran usadas en las frutas y vegetales, ocasionando que contrajeran todo tipo de malestares. Muchos fueron tomados como prisioneros y antes de que Emiliano partiera al centro de la población, sucedió que uno de los soldados porfiristas se dirigió a un zapatista y le preguntó: «Dígame a qué hora nos fusilan», a lo que el zapatista dijo: «Lo más probable es que el jefe Zapata no los condene, y es que ustedes son soldados. Desde luego que si entre sus filas hay traidores, a esos sí los van a quebrar». Entonces el soldado le dijo: «Se supone que nos fusilarían. Nos contaron que el jefe Zapata es un hombre muy malo y antes de fusilar a los prisioneros les dan el martirio». A lo que el zapatista comentó: «Son mentiras de nuestros enemigos para desprestigiarnos. Nuestro jefe Zapata es muy bueno, no solo con los soldados, sino con todos los pobres, y por eso en los pueblos lo quieren mucho y la gente lo apoya.
de modo que el soldado federal le pidió que lo incorporaran a las filas zapatistas y el hombre de Morelos le dijo: «Seguro que sí, y es porque ustedes son soldados y pelearon con mucho valor». Lo anterior es una conversación que en su momento compartió Octavio Paz Solórzano, intelectual zapatista, y a quien el propio Emiliano le encargó que escribiera sobre el Ejército Libertador del Sur. La toma de Jojutla le otorgó al zapatismo varios insumos militares y nuevos soldados para sus filas, sin dejar de lado una gran cantidad de parque que los federales abandonaron en el cuartel. La campaña del sur apenas comenzaba. Desde luego, se castigaron los atropellos contra la población y no todos los enemigos fueron perdonados, lo que es normal en una lucha de esas dimensiones. La toma de Jojutla a muchos les podría parecer un incidente menor, mientras que otros saben que fue el comienzo de la lucha zapatista, una lucha que se extendería durante casi una década y que hasta la fecha sigue en la memoria. Fue así que el nombre de Emiliano Zapata empezó a cobrar fama y que adoptó la identidad de combatiente infatigable, mientras que el texto de Octavio Paz Solórzano nos deja en claro que a pesar de haber sido un hombre de armas, Zapata fue una buena persona que pensaba primero en los demás, lo que a muchos nos queda claro, sabiendo que a pesar de ser alguien bastante acomodado, lo dejó todo y luchó por su pueblo. Y es que a veces olvidamos que para llegar lejos no solo hace falta valor, sino generosidad. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.